Humanos y sus dioses, parte 2. Al terminar la primera parte de esta serie introducimos un análisis comparativo que debemos realizar en esta segunda parte. Terminamos la primera parte de esta manera. Analizaremos lo escrito en Deuteronomio capítulo 32 y versículos 8 y 9. Usamos la traducción Biblia Kados israelita y haremos una comparación con 1. La traducción al español de la versión en hebreo de la Biblia hebraica Stuttgartensia. 2. Lo compararemos también con la traducción griega Septuaginta. 3. Lo compararemos, finalmente, con los rollos del Mar Muerto. Conforme vamos comparando estas cuatro versiones, podrás notar la manipulación del texto y su traducción. A la inversa, desde lo más antiguo, esa manipulación sería desde el texto más antiguo que dice hijos de Dios, más tarde cambiado a los ángeles de Dios, y, finalmente cambiado a hijos de Israel. Este cambio final debe haber surgido como una alteración deliberada por parte de un escriba que no aprobaba los matices politeístas que implicaba la frase, hijos de Dios. Biblia Kados israelita. Notas agregadas como ayuda para comprender lo escrito. Cuando Elión, el Dios supremo del Consejo de los Dioses, dio a cada nación su herencia, cuando el que corresponde con Elión dividió los hijos de Adán. Él asignó las fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los Malachim de Elohim. Y su pueblo Jacob fue la porción de Yahweh, Israel era la línea de su herencia. La base para esta traducción es, por un lado, el hebreo y por otro lado la Septuaginta al usar la palabra Malachim, mensajeros, o ángeles en griego. Biblia hebraica Stuttgartensia. Cuando el Altísimo dio a las naciones su heredad, cuando dividió a la humanidad, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Pero la porción de Adonai es su gente, Jacob su heredad asignada. Como puedes apreciar, la palabra Israel lleva una nota con el número 2 que hace referencia al pie de la página a los rollos del Mar Muerto donde, en vez de los hijos de Israel dice los hijos de Dios. Septuaginta. Versículo 8. Cuando repartía el Altísimo gentes, como diseminaba a hijos de Adán, fijó lindes de gentes según número de ángeles de Dios. Versículo 8 en griego. Los ángeles de Dios. Versículo 9, y fue hecho parte del Señor, pueblo suyo, Jacob, lienza de su heredad, Israel. Versículo 9 en griego. La porción para el Señor llegó a ser su pueblo Jacob. Rollo del Mar Muerto. En este manuscrito del Mar Muerto más antiguo usa en esta porción de Deuteronomio, la expresión de acuerdo al número de los hijos de Dios, en hebreo, Ben Elohim. Este rollo presenta el testimonio más claro de la jerarquía divina o panteón divino. Según la mitología aceptada en aquel tiempo, Información adicional. Una nota en la versión Biblia Judía de Estudio dice lo siguiente con referencia al versículo 8 y la palabra Elión. Refleja un título ugarítico convencional para él. En relación con los números de Israel es ininteligible tal como está. La variante atestiguada por la Septuaginta y en Qumrán es, según los hijos de él, que preserva la referencia mitológica al Altísimo. Anteriormente en el verso, tiene mucho más sentido. Aquí, la idea es que el Dios principal asigna las naciones a deidades menores del panteón o concilio divino. Una noción post-bíblica de que 70 ángeles están a cargo de las 70 naciones del mundo hace eco de esta idea. Curiosamente,
Se sabe que los judíos creían que había 70 naciones en la tierra, de modo que los hijos de Dios fueran en consecuencia también 70 en número. Esto surge de la tabla de las naciones en Génesis capítulo 10, donde hay 70 naciones, y desde el posterior concepto apocalíptico judío según el cual había 70 ángeles guardianes de las naciones, ángeles de la guarda. Los textos ugaríticos son un corpus de textos cuneiformes antiguos descubiertos desde 1928 en Gerit, Siria. Los textos fueron escritos en los siglos XIII y XII antes de la era común. Al estudiar esos versículos se pueden apreciar principalmente dos puntos. Punto 1. Él era el Dios principal que repartió las diferentes naciones para ser administradas por cada uno de los dioses del consejo, o panteón, divino. Cada nación llegó a tener su Dios patrón. Eventualmente, El que corresponde con el Yon se convirtió en una palabra general para Dios en el Antiguo Testamento, y así se encuentra muchas veces. En muchos otros casos a lo largo del Antiguo Testamento no hay duda que Él es simplemente un nombre general para Dios sin ningún reflejo del trasfondo cananeo. Punto 2. Que YHVH era un Dios inferior y que recibió, inicialmente, como su porción a Jacob solamente. ¿Cómo llegó el Dios cuya porción era solo Jacob a ser un Dios universal? El cambio llegó a existir debido a la manipulación y negociación del texto hebreo y la nueva teología que se iba desarrollando al pasar el tiempo. Inicialmente, como se muestra en el pasaje de Deuteronomio capítulo 32, YHVH se entendía como una deidad de segundo nivel subordinada al Dios supremo Él. YHVH solo había recibido como su porción a la nación de Israel. Esa posición secundaria fue reconsiderada, demolida y reconstruida con la nueva teología de los inteligentes eruditos hebreos, particularmente después del regreso de Babilonia. Efectivamente, el Dios de la nación de Israel, el Dios de los hebreos, fue convertido en un Dios universal. Dejó de ser un Dios local. Este ajuste se expresa claramente en el Salmo 82. Ahí encontramos la justificación teológica de ese cambio. El Salmo 82 es usado para condenar a todos los demás dioses por su negligencia, al no ejercer sus deberes apropiadamente. Ahora el Dios de Israel es invocado para rebajar a los demás dioses de su posición en el consejo divino e incluso condenarlos a perder su inmortalidad, según versículos 6 y 7. Usemos la traducción Biblia K2 israelita, pues nos facilita un entendimiento más profundo de los asuntos. Al leer esta traducción, se debe entender que la palabra él en los versículos correspondientes no es el artículo definido de la gramática española. Esa palabra se refiere al dios él, que en el panteón antiguo de los dioses se consideraba el dios superior. Aquí sigue, con explicaciones agregadas, la mencionada traducción de dos versículos, versículo 1 y versículo 8, del Salmo 82. Aquí sigue, con explicaciones agregadas, la mencionada traducción de dos versículos, versículo 1 y versículo 8, del Salmo 82. Elohim, singular debido al verbo acompañante, se levanta en la asamblea de él, allí en medio de ellos, los supuestos otros dioses que componían el consejo divino, él juzgará a los dioses. Levántate, oh Elohim, singular debido al verbo acompañante, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. En otras palabras, el Dios de los judíos referido en ese pasaje como Elohim pasaría de ser un Dios local a un Dios de alcance universal al heredar todas las naciones. Ahora Elohim en su nueva posición puede acusar a los otros dioses de las naciones y puede arrebatar el puesto de dichos dioses y restaurar el orden cósmico.
¿Cómo se puede explicar este cambio? Al principio en las escrituras hebreas y entre la humanidad en general, diferentes dioses eran reconocidos, adorados y se creía en ellos y en sus poderes. Sí, por mucho tiempo los hebreos, como el resto de los demás pueblos, adoraban a diferentes dioses y sus imágenes abundaban por toda la tierra de Israel. Los israelitas inicialmente fueron politeístas. Más tarde esa práctica fue condenada, pero no completamente abolida, a partir de la reforma del joven rey Josías. En realidad, los demás dioses siguieron existiendo, pero ahora, después del ajuste teológico mencionado en el Salmo 82, los demás dioses de las naciones fueron rebajados como dioses mortales. A partir de ese ajuste, el Dios hebreo llegó a ser el único Dios universal, según la nueva teología hebrea. Esta reestructuración de la soberanía divina facilitó la adoración de YHWH por aquellos que residían fuera de la tierra de Judá, ya fueran judíos o el resto de las naciones. Es debido a estos ajustes bien negociados en la nueva teología, que el salmo siguiente, el Salmo 83, podía ahora afirmar lo escrito en el versículo 18. Traducción Reina Valera: sean afrentados y turbados para siempre, y sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. O según la traducción católica Nácar Colunga, cubre su rostro de ignominia y busquen tu nombre, oh Yahvé. Sean para siempre confundidos y aterrados, sean llenos de vergüenza y perezcan. La pregunta importante que surge es, ¿a quiénes se dirigen las palabras de los versículos 17 y 18? No, esas palabras no se dirigen a todos los habitantes del planeta Tierra, ni en aquel tiempo, ni en nuestro tiempo. Efectivamente, no es a toda la gente del mundo que esas palabras están dirigidas. De hecho, la palabra hebrea para gente ni siquiera aparece en ese texto. Aclaramos esto debido a que cierta traducción del Salmo 83 agregando erróneamente la palabra gente, desea implicar con astucia y saliéndose completamente del contexto del Salmo 82 y 83, que dicho salmo está dirigido a toda la humanidad, pasada y presente. La finalidad de dicha traducción al manipular el texto agregando algo que en hebreo no está presente, es clara, un propósito intencional y macabro. Ese propósito intencional y macabro es impresionar con algo desconocido y diferente a personas inocentes. Puesto que la mayoría de la humanidad nunca ha leído pasajes con ese enfoque, al presentar esa traducción tratan de convertir a su religión a esas personas que ignoran todo lo involucrado. Esas personas inocentes son atrapadas. Entonces, ¿a quiénes están dirigidas las palabras del Salmo 83 versículo 18? Esas palabras están exclusivamente dirigidas a los príncipes y a los nobles de las otras naciones colindantes que adoraban a los demás dioses y que ahora habían sido rechazados y rebajados. Así está claramente mencionado en el versículo 11. Pon a sus capitanes, como a Oreb y a Sib, como a Seba y a Salmuná, a todos sus príncipes. Y que ellos sepan que ahora sus dioses habían sido rebajados y sustituidos por un Dios para todos, el Dios de los hebreos. Desgraciadamente, los humanos siguen dando un gran espacio en sus vidas a sus dioses y a la religión.